El día de hoy les he preparado un tema que yo espero sea de su agrado. Un tema que lo procuré hacer un poquito familiar, que lo procuré hacer una charla y que esto no sea simplemente una charla entretenida y que sea para pasar un domingo y una tardecita sin más, sino por el contrario, que lo que vamos a aprender el día de hoy definitivamente tenga repercusión en cada uno de nosotros, en nuestra salud. Yo el día de hoy quiero concluir en un punto, en un ángulo muy específico. ¿Cómo permitir que nuestro trabajo en la salud se pueda dar de una manera hermosa, amorosa, y que ese trabajo en nuestra salud lo podamos hacer siempre y en todo momento? El tema, en la invitación, ustedes ya lo vieron, es un tema interesante desde el ángulo en el cual se los quiero plantear. Fíjense ustedes que hay muchos científicos que a lo largo de la historia han venido trabajando, pero cuando nos remontamos al campo de la mitología y hablamos precisamente acerca de quién fue Cronos, que es Cronos, pues resulta que Cronos, que era una deidad de la mitología griega, posteriormente pasó a ser partícipe de otras mitologías, como la mitología romana, por ejemplo. Cronos toma un papel importante en el cual hasta este momento todos nosotros, Recording in progress. hasta este momento estamos aún sometidos al efecto del tiempo. ¿Quién se puede salvar de Cronos? ¿Quién puede quedar fuera de Cronos? Aquí es un tema para reflexión y sobre todo con esa pregunta que acabo de mencionarles y de decirles, yo quiero llevar este punto del tiempo inexorable, Cronos, cómo está ese ángulo en cada una de nuestras células. Recuerden ustedes que mi campo de trabajo específicamente es el desarrollo de las células, cómo éstas pueden tener un funcionamiento eficiente, un funcionamiento sistemáticamente armonioso que nos permita gozar siempre de una buena salud. Pero por muchas razones esa salud la llegamos a perder. Y ya no solo es Cronos el que interviene, sino intervienen otra serie de factores que hacen que justamente Cronos haga presencia llevándonos a un ángulo de envejecimiento que muchas veces no estamos preparados para ello. Yo diría eso de muchas veces cambiarlo y afirmar que desafortunadamente no estamos preparados para el ángulo del paso del tiempo. Sin embargo, nuestras células están desarrolladas de una forma que sí están preparadas para ese paso del tiempo. Por lo tanto, si nosotros nos sumergimos en el campo y la temática de lo que fue Cronos o es Cronos en sí, recordemos que Cronos, ese ser mitológico, antiguo, era la principal deidad, joven, quizás uno de los más jóvenes dioses de esa primera generación que surge en aquella época de la mitología griega, y que a esos dioses que surgieron los conocemos como titanes. Él era uno de los más jóvenes y ese surgimiento es porque hay una combinación de dos dioses, que es la diosa Gea y el dios Urano. Gea es la tierra y Urano es el cielo. Y esto hablando del amor, como nos lo ha dicho Evan en el inicio, es un tema que nos lleva a esa parte de romanticismo entre el cielo y la tierra. De ese romanticismo, de ese matrimonio, surge Cronos. Posteriormente, Cronos, en esa historia y por lo como está la imagen, Cronos es un dios, hijo de estos dos dioses que acabo de mencionar, que el tema mata a Zeus y eso hace que quede Cronos encerrado en una prisión que se le llamaba Tártaro. Posteriormente es enviado a Cronos a gobernar los campos elíseos en una especie de exilio y así van sucediendo muchas cosas. Pero, ¿por qué menciono esto de Cronos? Porque Cronos tiene un punto, y quiero subrayarlo, la edad dorada. Una edad dorada muy interesante que para nuestro campo del estudio de las células humanas tiene mucho que ver con lo que estamos platicando. Pero si ustedes me permiten,
Sí, sigo platicándoles a ustedes acerca de Cronos un poquito, por aquellos quienes no tienen una idea de esta parte de la mitología griega. Y me gustaría compartirles que Cronos normalmente lo representan con esa guadaña que se ve allí en el dibujo, en esa pintura muy bonita, por cierto, y que no es y no simboliza la muerte como muchos pudieran estar pensando. Al final de cuentas, Cronos sí se va a terminar posteriormente relacionando en ese tiempo, en ese paso del tiempo, con el ángulo que nosotros llegamos al final de nuestra vida y que tenemos que ver con nuestra muerte. Pero aquí Cronos tiene una guadaña que está formada por unas piedras preciosas que justamente le da Gea, pidiéndole que mate al cielo, que mate a Urano. La Tierra trata de matar al cielo. Y esto, si ustedes lo van asociando con las células, es interesante porque hasta qué punto el vaivén de nuestras células, en esa lucha entre la enfermedad y la salud, en la cual muchos de nosotros vivimos, y que queremos estar sanos, pero tenemos que matar a alguien que nos está destruyendo. Entonces esto resulta interesante precisamente en esas analogías, que las podríamos entender solamente entendiendo esa historia de cómo es que Cronos trata de matar a su padre. Y esto debido a esas influencias negativas que venían de la Tierra, de Gea. Surgen más hermanos que tiene Cronos, por supuesto, pero por alguna razón hay una envidia debido a que Gea los abrigaba en su seno. Gea cobija a todos sus hijos y los cuida. Es decir, si nosotros lo vemos en ese ángulo, nosotros estamos cobijados básicamente por la madre tierra. Es decir, de allí surgen nuestros alimentos, en esta tierra están el aire que respiramos, están todos los elementos que necesitamos para vivir. Gea es muy celosa y trata de que sus hijos, que fueron muchos dentro de la mitología, de hecho, Cronos es el séptimo hijo, y entonces resulta que el tiempo que va pasando, Cronos mata a Urano, es decir, Cronos mata al cielo. Pero con esa guadaña primero lo castra, y de ahí surgen una serie de elementos, surgen otros dioses, por aquello del esperma que surge a la hora de que lo castraron. Y cómo posteriormente van sucediendo una serie de elementos dentro de ese proceso cronológico en esta mitología. En la antigüedad, en la época romana, Cronos lo podemos considerar como Saturno, para aquellas personas que les guste ese ángulo. Entonces queda claro que la tierra y el cielo se juntan y surge Cronos. Pero dice la leyenda que Cronos va a resultar ser también derrocado por otro dios. Y ese dios se llama Zeus. Zeus, ya les digo que los dioses eran comidos entonces, por todo este tipo de envidias y eran, pues de alguna manera, si ustedes quieren ver, asesinados. Por eso esa parte de los titanes tiene una temática muy interesante, porque cuando nosotros hablamos de enfermedades titánicas, cómo nos destruyen, esto, insisto, todas esas analogías se van presentando muy interesante. Pero les decía que Cronos tuvo un reinado que se llamó la Edad de Oro. En ese reinado, resulta que, fíjense ustedes, algo muy bonito. La gente en ese entonces no necesitaba leyes ni reglas, no había esquemas que poder seguir. De alguna manera la gente era libre. Todos hacían lo correcto. Esto es lo importante y quiero subrayarlo. En esa época dorada de Cronos, todos hacían lo correcto. ¿Y qué es lo correcto para nosotros, para poder vivir sanamente, para poder vivir de una manera feliz, para poder vivir de una manera llenos de amor, para poder vivir de una manera profunda y proyectiva? Las reglas han surgido, las leyes cada día son mayores, pero en aquel tiempo no existía ese tipo de reglamentos y existía la inmortalidad. Hasta este punto es interesante lo que les acabo de explicar por varias razones. Miren ustedes, la primera razón es que en nuestras células nosotros llevamos una temática genética demostrada por la ciencia acerca de esa inmortalidad. Entonces, esto se vuelve atractivo para nosotros los científicos, porque qué cosas van en nuestros genes.
¿Qué cosas tenemos que hacen que de repente unos seres humanos vivan más tiempo, que Cronos les dé, entre comillas, más vida, más longevidad, más que vida, longevidad, y a otros tengan una longevidad corta? Y esto sigue siendo un gran misterio que nadie ha podido resolver. Pero los científicos que somos inquietos y que nos gusta empezar a ver cosas, empieza a surgir un tema en base a Cronos que se llama cronobiología. ¿Qué es esto? La cronobiología es la disciplina de la biología que va a estudiar este tipo de fenómenos que les estoy explicando. Esos fenómenos periódicos, esos ritmos circadianos que todos tenemos de tener que estar todo el día despiertos, en la noche dormir, y que durante esas 24 horas nos van ocurriendo una serie de elementos muy interesantes. Nos da hambre, tenemos funciones específicas que resolver, hay un momento del día en que nos sentimos más despiertos de la mente, hay otros momentos del día en que no nos sentimos tan despiertos. Es decir, nuestro tiempo cronológico en un día, nuestro cronograma, nuestra cronobiología, da esos ritmos a cada uno de nosotros, incluyendo el ritmo para ser feliz, para poder disfrutar de la vida, para hacer muchas cosas. Y eso le ocurre a todos los seres vivos. Ningún ser vivo está fuera de Gea, está fuera de la Tierra, no está fuera de esos efectos. Sin embargo, hoy platicaba yo con alguien y me decía acerca de los astros, y el cielo también tiene muchas cosas de influencia sobre nosotros. Por eso, nosotros dependemos de la energía del sol y la Tierra no podría ser fructífera a través de la fotosíntesis si no fuera por los efectos del sol. Entonces, románticamente podemos ver que la cronobiología es un estudio de la biología que nos permite analizar lo que vaya sucediendo en cada uno de nosotros. Por eso, Cronos empieza a resultar un tema interesante en el campo de la ciencia, porque ahora resulta que Cronos está presente en la biotecnología y todo lo que resulte ser vida y que en los tiempos que estamos viviendo en este instante, que somos tan tecnológicos, tan solo para estar comunicados en este momento, nosotros los 92 participantes de este Zoom, tenemos que estar conectados a través de un equipo electrónico, es decir, tenemos ya una estructura biotecnológica, pero que depende también el tiempo y que en un momento más, en ese tiempo, nuestro tema se tendrá que terminar. Cronos sigue teniendo esa influencia que muchas veces en muchos de nosotros no nos damos cuenta. Pero si estamos hablando de biotecnologías, entonces empecemos a analizar esa parte moderna y encontremos que el húngaro Karl Erecki es el padre de la biotecnología. Él, en 1919, tiene la visión de una época en la que la biología se podría utilizar para convertir las materias primas en productos útiles. ¿Esto nos suena familiar? A ver, estamos hablando por allá de 1920, a principios del siglo pasado, y resulta que este señor, Karl Erecki, empieza a tener una visión en donde esas materias primas, les gusta la palabra glutatión, les gusta la palabra NUMI, les gusta la palabra nutracéutico, empieza a vislumbrar este campo del cual en este momento, a través de ese paso de Cronos en nuestra vida, en nuestros días, surge un pensador y surge alguien que es capaz de hacer una realidad esos productos. De hecho, Karl Erecki fue quien acuña el término biotecnología para describir esa unión entre la biología y la tecnología. Esto sigue evolucionando y entonces nosotros tenemos un tema muy común en este momento y que es la nanotecnología. Pues resulta que el doctor Richard Feynman, que él era un físico, entonces encuentra el tema de la nanotecnología. Él es una de las grandes personalidades del siglo XX y que el doctor Feynman, físico Nobel, eh, empieza a desarrollar dentro de esos dos caminos que yo les platicaba en otro de los Zooms, donde Einstein se va por la parte cuántica del universo, el doctor Richard Feynman empieza a trabajar la parte cuántica, pero de las estructuras pequeñitas. Estamos hablando de las moléculas. Y entonces empieza a encontrar que esas estructuras pequeñitas son cada vez más pequeñas y de las moléculas que forman átomos y de los átomos podemos encontrar partículas mucho más pequeñitas. En 1965,
que él desarrolla esa tecnología cuántica, que esto implica dentro de la física cuántica. No estoy hablando de programas o de estudios que se relacionan con otras disciplinas. Aquí estamos hablando de la física cuántica y entonces el doctor da una conferencia muy interesante en Pasadena, California, en donde presenta la oportunidad o la visión de manipular los átomos de una manera individual. Hasta este momento la carrera de Einstein y de Feynman ya van muy a la par, van corriendo paralelamente. Pero él empieza a manipular estos átomos, estas estructuras, de una manera más potente para crear nuevos materiales. Fíjense, con el científico anterior, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado. Pues aquí del siglo pasado, ya a mediados del siglo, por eso estamos hablando por ahí de 1965 en promedio, 1960, entonces empiezan a trabajar en una forma vanguardista este tipo de materiales de los cuales nosotros gozamos hoy en día. Él, al presentar su conferencia, le despierta a los científicos un interés impresionante. Todos querían saber estas cosas porque eran atractivas. Esta curiosidad científica que les estoy mencionando, a cómo me gustaría a mí que en todos nosotros, y sobre todo en los médicos que me están escuchando en este momento, en las personas inquietas, investigadoras, que les gusta leer, que les gusta estar apasionados, ese amor que podemos desarrollar por toda esta naturaleza, por esta parte de la biología, podamos trabajar cómo estas moléculas van a reaccionar a cada uno de nuestros sentimientos, a cada uno de nuestros pensamientos, a cada una de nuestras palabras, y entonces los nuevos materiales que estamos recibiendo, un glutatión nanonizado, hidrolizado, empieza a tener una importante repercusión en cada una de nuestras células. ¡Wow! ¿Cómo me encantaría que todos ustedes desarrollaran esa inquietud, esa pasión, esa investigación, ese conocimiento, esa hambre de saber todas estas cosas? Pues el doctor Richard le invita al grupo de científicos en la conferencia en Pasadena y estos empiezan a hacer un trabajo bastante interesante. Entonces, el hombre da paso a otro investigador, a otro científico, que es un japonés, el doctor Norio Taniguchi, y él directamente ya se enfoca en el campo de la nanotecnología. Ya muy reciente, si ustedes checan, ya en los años 70, es el primero en utilizar la terminología nanotecnológica para describir sus investigaciones, lo que ahora para nosotros es algo tan común. Pero esa parte de la historia, desde tiempos de Cronos hasta este momento con el doctor Norio Taniguchi, es algo verdaderamente apasionante. Por lo tanto, les invito a leer las mitologías, les invito a leer la ciencia, les invito a leer el trabajo de estos investigadores, el cual nos deja una mirada hacia el horizonte, hacia el futuro. Y esto lo podemos ahora aterrizar en el campo de la nanomedicina, en donde vamos a utilizar dispositivos a una escala nanométrica para tener, y ojo, esto por favor anótenlo, terapias más efectivas. En NIUMI, con nuestros componentes, tenemos terapias altamente efectivas que nos permiten tratamientos mucho más personalizados, menos invasivos y con menos efectos secundarios. Muchísimos medicamentos en este momento, o si los medicamentos pudieran tener pensamiento, estarían envidiando a un nutracéutico que no lleva elementos tóxicos, que no lleva elementos de complejidad en reacciones secundarias que puedan causar un daño o que pueda tener una limitante en el funcionamiento. Por eso, cuando nosotros ofrecemos una nutrición a base de nanotecnología para que el paso del tiempo marcado en cada una de nuestras células se pueda hacer totalmente diferente, wow, cuando hablamos de NIUMI, tiene una visión desde el punto de vista científico completamente diferente. ¿Cómo no enamorarse de todo un proyecto en donde me va a permitir atender a una persona de una forma mucho más humana, mucho más cercana, a eso es algo personalizado, donde no lo voy a lastimar, donde yo puedo darle algo con toda confianza, eso es menos invasivo y obviamente con menos efectos secundarios? En pantalla tienen ustedes unas imágenes acerca de lo que son esas estructuras nanotecnológicas que se emplean para el uso de la nanomedicina. Y entonces, dentro de todo este proceso,
tenemos que analizar eh, que nosotros estamos sometidos a Cronos. Y Cronos lo vemos fácilmente si checamos nuestro reloj, cuando estamos viendo nuestro reloj celular. ¿A qué horas son? ¿En qué tiempo va? Ahorita mismo llevamos ya 42 minutos después de que iniciamos nuestro tema y es probable que así como estamos mirando ahorita el reloj y estamos pendientes de ese tiempo, entonces lo estemos durante muchas veces en el día. Estamos presos de Cronos. No nos hemos logrado liberar. Pero los científicos, sigo insistiendo, somos gente un poquito fuera de lo común. Y entonces surge una persona, que es el que tienen ustedes en pantalla, se le conoce como el hombre de la caverna, Michel Siffre. Y para aquellas personas que hablan el francés, bueno, pues a lo mejor yo esté pronunciándolo mal, pero Michel Siffre fallece el año pasado, el 25 de agosto, a los 85 años. Él era un espeleólogo. Es así como se le conoce a aquellas personas científicas que estudian las cuevas. Y resulta que Michel Siffre eh, empezó a hacer algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, él decía, ¿qué pasaría si no supiéramos cuándo es de día y cuándo es de noche? Que si no supiéramos por medio de un aparato que lleve nuestro registro de tiempo. Esto él se lo preguntó en los años 60, cuando paralelamente uno de los científicos que ya les acabo de presentar, que fue el doctor Richard, empieza a inquietarse en el protocolo de toda esta investigación. Y entonces el doctor Cifre eh, eh, empieza a tratar de resolver esta incógnita y si esto, lo que él hizo, lo analizamos con lo que en este momento está haciendo la NASA y otras empresas que se dedican a llevar hombres al espacio, en donde el tiempo totalmente cambia, los resultados en las células empiezan a ser muy diferentes. De tal forma que podríamos hablar que en 1961 hay un astronauta como es Yuri Gagarin, seguramente en la historia ustedes recordarán a algunos de ustedes ese tema. Él es el primer humano en viajar al espacio y orbita la Tierra durante 108 minutos. Ahí se hacen más fuertes las preguntas. ¿Qué pasa si los humanos pasáramos más tiempo en el espacio? Y entonces Cifre dice, se afectaría nuestro estilo de vida, nuestro sueño, etcétera. Bueno, pues entonces Cifre lo que hace, que desarrolla la cronobiología como tal, esto que les estoy hablando precisamente, incluso ayudó a fundar y a entender los mecanismos de ritmo biológicos, los ciclos circadianos, pero sobre todo, algo que a mí me gustaría platicarles a ustedes, cómo son los ciclos circadianos de nuestras células, esos tiempos de vida, un tiempo de una célula del estómago, por ejemplo, cómo es que vive 4 días, cómo se regenera, cómo pasando tantas cosas en 4 días, o como una neurona tiene que pasar 7 años para que pueda tener un proceso regenerativo. Entonces, esto resulta muy interesante. Bueno, Chipre, por allí de 16 de julio de 1962, entra a una cueva y salió el 17 de septiembre, es decir, de julio a septiembre, y entonces estuvo acampando 2 meses a 130 metros de profundidad, solo con una lámpara de minero como una fuente de iluminación. Y esto lo hizo de una manera donde alguien le pasaba comida a través de una cuerda sin tener contacto con ese alguien, y empezó a escribir un diario. Él dice, decidí vivir como animal, sin reloj, en la oscuridad, sin saber de Cronos, sin saber del tiempo. En 2008 explica en una entrevista que le hicieron cómo es que realiza ese experimento, incluso en un glaciar en los Alpes, que él había descubierto un poco antes. Y él dijo, puse mi equipo dentro de la cueva y decidí que los llamaría para despertarme al comer y justo antes de irme a dormir. Mi equipo no tenía derecho a llamarme. De esta forma, él logró demostrar que los humanos tenemos un reloj biológico, que todos los 93 que estamos en este Zoom en este instante, ninguno nos escapamos de Cronos y tenemos un reloj biológico. Pero la sorpresa fue descubrir que el reloj biológico de cada uno, de él en el caso, al hacer la prueba, fue muy diferente su reloj biológico a los que estábamos fuera manejando nuestro tiempo. Es decir, que el día no se regía de 24 horas como suele ocurrir en nuestra vida diaria. Durante 8 semanas que él estuvo allí, comió y durmió, esos descubrimientos fueron de lo más asombrosos. Los 60 segundos que tiene un minuto, en él se fue al doble y el tiempo empezó a pasar más lento. Sus células, empezaron a trabajar mucho más despacio.
¿Qué fue lo que genéticamente, lo que hubo allí, que hizo que esas células trabajaran más lento y por lo mismo, el menos posibilidad de desarrollar enfermedades, menos posibilidad de tener mutaciones celulares? Wow, el experimento fue impactante, porque había mucho más posibilidad, en el caso de glutatión, de que en esas células pudiera trabajar mucho más profundo ese efecto de glutatión. Entonces, este campo de investigación en las células resulta apasionante. ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos salirnos de ese espacio-tiempo de una manera que nosotros solamente tenemos la fórmula para poderlo hacer? Entonces, el tema fue de que invitó posteriormente en otros estudios, porque estos proyectos los siguió haciendo durante mucho tiempo, muchas compañías estuvieron financiando esta investigación, incluso en otras investigaciones de él dentro de las cuevas, muchos personajes estuvieron viviendo con él, encontraron que tenían 36, se regía su día por 36 horas y no por 24 como sucede con nosotros, y que durante los periodos de actividad, cuando ellos dormían en promedio entre 12 a 14 horas. Todo cambiaba de una manera muy interesante. ¡Wow! Entonces, ¿qué hizo al final de cuentas este espeleólogo? Bueno, que a los 23 años, imagínense la inquietud, esa parte apasionante que estoy tratando de explicarles, que nosotros, no importa la edad que tengamos, empecemos a dejar que en nuestro ser, con amor, las cosas se vayan realizando de una manera espontánea y más natural, y no las vamos a someter al estrés y a las preocupaciones que nos van a robar mucho de nuestra vida. Por eso, los experimentos más famosos de la cronobiología humana está dedicado al doctor Michel, una célula viejita. ¿Cómo están nuestras células en este momento? Chequemos, veámonos, pongámonos frente al espejo. ¿Qué edad realmente tengo yo? Y si no pudiéramos ver esto a través de lo que es la teoría celular de lo que les estoy explicando, entonces la pregunta, estaríamos hablando de un estado que se le llama senescencia, porque en medicina nosotros no decimos envejecimiento, que nosotros en geriatría decimos que las células empiezan a ser senecientes o cronocientes, debido a ese paso del tiempo, el cual se puede regir de diferentes maneras. Y ahí podemos observar cómo la célula, en su paso a través de Cronos, empieza a tener un cambio muy importante, tanto por fuera como por dentro. Adentro de la célula, la bolita que está en el interior es el núcleo, el cual contiene el ADN. Y entonces aquí yo quiero hacerles notar que en la imagen hay dos puntos a destacar. Esa pelotita interna, que es el núcleo, tiene una membrana, y la célula que a su alrededor, el círculo más grande que se ve, es otra membrana. Estamos hablando de dos membranas dentro de la célula. La membrana celular exterior y una membrana celular interior que está en el núcleo. Bueno, estas dos membranas empiezan a ser estudiadas y encontramos con que son los que, estas estructuras de membrana, las que están dando un cambio a estas estructuras de cronos que les estoy mencionando. Y esos cambios son a través de las sustancias que tiene el interior de la célula. Si nosotros no le proporcionamos el glutatión a nuestra célula, entonces automáticamente la célula empieza a tener una falla y Cronos empieza a cobrar la vida y se la va a comer. Por eso de Cronos es importante, porque nosotros, ahora con las nuevas teorías cuánticas, empezamos a encontrar una serie de mundos paralelos hacia el universo, pero hacia el interior tenemos otro tipo de mundos que son los que actualmente estamos investigando. Pero tanto usted y yo tenemos la oportunidad esta noche de trabajar perfectamente con NUMI, con nuestro glutatión, con nuestro switch, perfectamente, y modificar estos resultados. Las estructuras celulares, entonces, sobre todo en su membrana, empiezan a verse influenciadas, en donde todo este proceso o este protocolo que les estoy mencionando a detalle empieza a surgir. Y los protocolos nuevos de investigación, pues entonces nos dicen, y es un estudio muy reciente que acaba de surgir, que el 4 de mayo del 2023, estamos hablando del año pasado, se consigue ralentizar el envejecimiento de las células. De verdad que esto es algo que si de alguna manera alguien lo llegó a pensar, bueno, ahora que los trabajos que les acabo de presentar, de todos estos científicos y otros más que no los estoy mencionando, bueno, pues resulta que nosotros podemos modificar las células. Si esta noche yo quisiera dejarles a ustedes un mensaje, el mensaje sería, eliminemos el estrés, estemos más tranquilos, estemos más relajados, dejemos que el proceso sea totalmente diferente y alimentémonos de las cosas realmente vitales que necesitamos.
Por un lado, como lo he mencionado muchas veces, el agua, el oxígeno, que son parte de esas estructuras vitales, y nuestro glutatión. Pero por el otro lado, lo que es el amor, lo que es la paz, son parte fundamental para que este proceso armonioso de las cosas puedan permitirnos una reparación de nuestras membranas celulares. Existen a nuestro alrededor infinidad de sustancias que seguramente muchas personas nos están informando y nos dicen, mira, acaba de salir este producto, mi producto es muy bueno, etcétera, etcétera. Por supuesto que muchos de esos productos van a funcionar porque van a buscar la manera de reparar un tejido, pero ninguno va a tener la función como la tiene glutatión. Por eso, que no se nos olvide que nosotros debemos de reparar el daño que Cronos ha hecho a través del tiempo en cada uno de nosotros. Por eso subrayo, y en forma específica, los daños en las membranas de las células provocan el envejecimiento celular. Esta es la teoría más reciente, más clara, más demostrada, más estudiada también, y que entonces la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a que el daño que pueda tener mi membrana celular no la tenga? Y por lógica, simplemente por lógica, si alguien tiene un problema de diabetes, si alguien tiene un problema de tiroides, si alguien tiene un problema con sus estructuras y sus componentes bioquímicos, que por eso mandamos a hacer los análisis de laboratorio a investigar qué está sucediendo en ese aspecto, bueno, pues entonces nos vamos a encontrar con que lo que principalmente se daña es la membrana celular. Y si nosotros queremos combatir a Cronos en ese proceso de envejecimiento, bueno, pues entonces una de las respuestas que tenemos es ayudándonos con nuestra glutatión. Y quiero destacar, por lo mismo, ¿cómo es que logra glutatión resolver esto? A través del proceso antioxidativo que tiene, es decir, la oxidación surge del metabolismo, del proceso de cómo se quema el oxígeno, el agua y la glucosa. Es evidente que sin estas tres cosas nosotros no viviríamos, por eso estamos hablando de esas moléculas vitales, pero esto dentro de la célula se quema. Pero estos tres componentes tienen que entrar a la célula y tienen que pasar las membranas celulares, pero si la membrana está dañada, no va a entrar a la célula. Para eso está el diseño del glutatión, para que entonces nosotros, en ese proceso antioxidativo altamente potente, por eso se le conoce a glutatión como el antioxidante maestro, pueda claramente cumplir con esa función y permitir el combatir a Cronos. También funciona como un desintoxicante. El glutatión funciona como un desintoxicante. De todos estos residuos que se van a producir, incluyendo un glutatión inactivo, es decir, cuando el glutatión trabaja se quema, y entonces aquí también se suma a un proceso de intoxicación dentro de la célula. Entonces, bueno, el glutatión activo va a permitir eliminar todos esos residuos de intoxicación que tiene la célula para que la célula quede perfectamente limpia. Glutatión es una maravilla. ¿Cómo no enamorarse de una molécula que cada día se le conocen nuevas funciones y que como molécula nos enamora a todos más? Muchas personas dicen, yo ya me lo tomé y no sentí nada. ¡Wow! ¡Qué insensible! Porque al final de cuentas, sí debe de la persona de sentir cambios. Lo que sucede es que muchas personas no perciben su propio organismo. Están tan dormidos que no perciben los cambios que el glutatión en sí va permitiendo en cada una de las estructuras. Pero cuando se toma en forma constante, con la confianza y con el amor necesario, el resultado después de cierto tiempo, dependiendo del daño que tenga esa persona, empieza a tener una recuperación. Y esa recuperación llega a ser tan interesante, como lo decía hace un momento, que los medicamentos empiezan a envidiar este tipo de nutracéutico, porque tenemos que dejar los medicamentos y permitir el paso de las sustancias que corrigen los daños y las alteraciones en nuestro tejido biológico de las estructuras celulares. De verdad que esto es soberanamente apasionante. Y si alguien dice, pero eso es mitología, eso es mentira, eso no es verdad, existen suficientes estudios, más de 200.000 estudios publicados en las páginas médicas que están avalando exactamente lo que hoy, esta noche, estoy tratando de compartir con todos ustedes, querida familia. Podemos revertir el envejecimiento, podemos revertir todos estos procesos a los cuales hemos estado sometidos al haber perdido la oportunidad de ese estado de salud. Pues la respuesta realmente sí, sí se puede revertir y lo acabamos de decir. ¿Cómo? De qué manera? Entonces, esta noche nos llevemos la idea de que esto no es algo que lo haya descubierto el hombre. Esto es algo que a través de esos procesos como resultado dentro de lo que es la lucha entre la salud y la enfermedad, hay un punto de equilibrio y el glutatión da ese punto de equilibrio.
el paso del tiempo, cuando nosotros no cuidamos adecuadamente las cosas, subrayo, y no obedecemos las reglas de la salud, entonces tenemos daño, y ese daño se traduce en enfermedad. Pero cuando nosotros a través del paso del tiempo cumplimos con las reglas como debe de ser, entonces empezamos a tener una salud óptima. Y dentro de la mitología surge otro dios que se llama Kairos. Kairos es una palabra que significa salud óptima. Así que está el camino y nosotros tomamos la decisión de cuál seguir. Por supuesto que usted puede gozar de salud altamente favorable. ¿Qué quiere usted en su vida? Yo les dejo esta imagen, porque esta imagen debe de quedar bien grabada en cada una de sus células para que usted pueda gozar dentro de ese amor de su vida, de su existencia, y poderla compartir también con todas aquellas personas que usted ama. Por supuesto que nosotros tenemos una línea de productos impresionante. In Neuro Trish Herbs. Simplemente hay que consumirlos en forma cotidiana, en forma adecuada, que los resultados no se harán esperar. Muchísimas gracias. Y yo les quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué es el tiempo? No lo sabemos. ¿Quién es Cronos? Puede ser algo mitológico. Pero definitivamente el tiempo termina con la nanotecnología por estar en nuestras manos. Bendecida noche. Muchísimas gracias por todo el espacio que me permitieron en sus hogares. Y vaya, de todo corazón, un saludo, y de verdad que no solo de corazón, sino con el alma para todos ustedes. Bendecida noche, querida familia. Muchas gracias.